estoy contando una historia, tratando de hacerlo con la mayor parte de aristas posible, narrar la historia de Colombia, digamos, desde la perspectiva que no es común en los medios masivos, ni en los colegios, etc. Pues narrar esas historias para las personas jóvenes y que esas personas tengan una otra cara de la moneda. Yo creo que esa construcción sí es lo que permitiría de pronto unos diálogos cercanos a lo que algunos llaman paz. Bueno, Gabriela, muchas gracias por aceptar acá nuestra invitación para hacer parte de esta antología audiovisual del arte en Colombia que se llama Extramuros. Estamos acá en la Biblioteca Nacional y creo que es muy valioso registrar un proceso en el cual pues, los espectadores que consumen arte pues muchas veces no viven, que es el proceso de investigación. Entonces, pues me gustaría que antes de sumergirnos en el mundo de las manifestaciones plásticas que se generan después de estas investigaciones, pues nos expliques un poco cómo es este proceso y cómo ha sido, cómo la metodología que has ido creando a lo largo de tu aprendizaje como artista para investigar y las particularidades que debe tener una investigación artística que puede ser diferentes a una investigación periodística o científica. Bueno, no, pues gracias por invitarme. Feliz de empezar aquí en la Biblioteca Nacional, que ha sido un lugar, pues, sí, importantísimo para mí, tanto en el proceso de investigación como por un proyecto grande que hice acá en el año 2017, que fue tal vez como uno de los primeros murales como de gran envergadura que yo logré hacer, que articulaban precisamente este proceso de investigación de manera como contundente, pues. Yo empecé a investigar en la Biblioteca Nacional y en otras bibliotecas y hemerotecas del país en el año 2005. Digamos que estaba yo terminando ya mi carrera de artes y quería hacer un proyecto final de tesis que no fuera como arte sobre el arte, ni performance, ni nada, como que me parecía pues aburridas algunas cosas del arte contemporáneo y sobre todo yo dedicarme a eso, verlas hechas por otros. Me gustaban, pero yo dedicarme a pensar el arte sobre el arte o hacer solamente piezas decorativas, no me veía en ese lugar. Vivía aquí arriba, cruzando la carrera quinta, en una comuna de estudiantes. Y mi vecino estaba haciendo una tesis sobre Fals Borda. Era un historiador, es un historiador de la Universidad Nacional. Entonces, en algunas ocasiones, él me contaba cómo era su proceso para hacer la tesis sobre Fals y cómo revisaba los archivos y la prensa. Entonces, un día yo le dije, pues déjeme, yo lo acompaño a revisar la prensa. Y fuimos a revisar un archivo, pues el archivo que era el archivo entonces de Sociología de la Nacional, y yo me enamoré de la revisión de la prensa, porque la revisión de la prensa tiene una cosa divina, y es que tú abres una página de cualquier cosa, buscando, no sé, información sobre esta comunidad arhuaca y sus años de lucha, pero vas a encontrar muy cerca una propaganda o una noticia sobre, no sé, Elizabeth Taylor, o bueno, depende por supuesto del periódico que estás mirando. Entonces es como una especie de encuentro de muchas informaciones que le permite a uno como que la cabeza empiece a andar muy rápido para la construcción de la imagen. Exacto. Entonces yo me enamoré de la revisión de la prensa y pensé y decidí también, en relación con otros asuntos en ese momento, que quería empezar a hacer como proyecto de tesis un ejercicio de narración sobre historia de Colombia a través de la imagen para jóvenes. En ese momento yo lo pensaba solamente como un proyecto de publicaciones, de libros ilustrados para jóvenes, pero poco a poco con el tiempo pues empezó a volverse estos murales de gran formato, estas piezas grandes de pintura que acompañan los libros. ¿Cómo empiezan esos libros? Pues empiezan aquí, así, mirando la prensa. Yo generalmente lo que hago es que pues bien, si tengo un tema que quiero trabajar o me llega un tema que quiero trabajar, como por ejemplo pasó con Carmenza Cardona, lo primero que hago es revisar la prensa
porque la prensa es no solamente lo que te puede decir una persona sobre el personaje, sino aquello a lo que todo el mundo tuvo acceso para pensar el personaje o para pensar el momento. Entonces me parece que la primera aproximación cuando es la prensa funciona muy bien por ese asunto, porque tú entiendes que todas las personas que te van a hablar de ese personaje de todas formas estuvieron mediadas de un modo o de otro. Por lo que está allí. Y una pregunta, que acabas de mencionar algo que creo que es un tema hoy en día trascendental para los artistas, que es la construcción de la imagen, ¿no? Y pues cómo hace más de 40 años se construía y se comunicaba mediante un tipo de imagen, pero comparado hoy como con la viralización o la ultrasaturación de la imagen. Hay quienes pues afirman que la imagen ya ha tendido a desaparecer, porque está tan capturada que la desaparece, porque pierde importancia, pierde impacto. ¿Sientes que, por ejemplo, en la prensa o en la investigación de una prensa de hace 40 años, siento yo, por ejemplo, y te lo pregunto, pues todavía hay como un respeto o un poder, más bien, un poder comunicativo de la imagen mucho más poderoso que el que hay hoy en día? Bueno, no te sabría decir. Creo que, pues que sí, evidentemente hay una cantidad de imágenes tal vez más cuidadosamente hechas porque se permitieron unos tiempos, ¿sí? En relación con lo que sucede hoy en día. Pero ahorita hay bombardeo de imágenes, pero de muchas imágenes que tú simplemente puedes pasar sobre ellas sin detenerte a mirarlas, ¿sí? Lo que sucede con las imágenes que yo quiero construir y con muchas de las que encuentro acá, no todas, es que son imágenes que sí me invitan a mí a detenerme ahí a pensarlas, a revisarlas históricamente también. Y como te digo, también en la prensa cuando tú empiezas a encontrar esta caricatura junto a una carta al lector que tiene una información sobre este o este otro asunto que ya apareció en la revista, junto a este logo de la revista, junto a una bandera de Mir Patria Libre. Ahí tú empiezas a pensar no solamente en esa imagen sola, sino que esas imágenes en simultáneo te invitan a pensar Una construcción. En una construcción distinta. Uno, claro, ahorita hay millones de imágenes, uno ve en Instagram un jurgo de imágenes, en televisión, pero cuando uno va a hacer imágenes es dificilísimo. O sea, yo casi que me demoro más haciendo el boceto de un mural y los murales son sencillos. Nadie va a decir pues que son las imágenes las más sofisticadas, pues, pero me demoro más haciendo el boceto del mural que haciendo el mural en sí, un mural de 500 metros, ¿sí? ¿Por qué? Porque es pensar como de qué manera construyo este relato y permito que alguien que llega a verlo entre como en relación con esta historia. Claro, un proceso de edición, ¿no? Es un proceso de edición. Por ejemplo, acá en la prensa tú vas a empezar a encontrar entrevistas, fotografías. Hay algunas fotografías que uno encuentra, por ejemplo, en Alternativa, chéverísimas. Y uno dice, no, esta toca pintarla. Y yo he pintado mucho Alternativa. En Alternativa se pueden encontrar muchas de las imágenes que yo he hecho. Pero al mismo tiempo empiezas a encontrar textos y de pronto una imagen que te parece interesante, pero que no está completa para esa información que tú le quieres añadir al relato. Entonces se empieza a hacer como una especie de recorte con las imágenes para empezar a que ellas, en relación con el texto, puedan contar la historia que uno quiere contar, ¿no? Entonces, claro, estas imágenes son imágenes, por ejemplo, las fotografías de Alternativa, las caricaturas de Zona. Me gusta también aquí en Voz, algunos afiches que hacen, mapas, etcétera. Son imágenes hechas de una manera distinta. Si uno mira, por ejemplo, el archivo de Víctor Daniel Bonilla, que está en la Luis Ángel Arango, yo lo consulté en su casa, no sé si ahorita esté ya al servicio pues, de la gente, tú vas a encontrar que Víctor Daniel fue el que hizo muchas de estas fotos. Okay. Y Víctor Daniel está totalmente pues, intrincado con la historia de la lucha en el Cauca. Entonces, por supuesto que las imágenes que él hace son unas imágenes distintas a imágenes que puede hacer uno con el celular, ¿no? Con todo el valor que ellas tienen. El hijo mío pasa mucho tiempo por las ventanas del bus del colegio haciendo imágenes de Bogotá, imágenes muy inmediatas y son chéverísimas. Entonces yo no creo como que unas imágenes pesen más que otras, pero estas tienen esa característica que la mayoría de las personas que las hicieron estaban vinculadas con esos procesos políticos y por ende al construirlas pues ellas se permean. Perfecto.
de eso. Perdón que te había interrumpido, pero entonces si quieres continuamos. Te fuiste encontrando con esta metodología de investigación y bueno, con este tipo de revistas. Si quieres cuéntanos pues síguenos contando y por qué, por ejemplo, estas revistas fueron las que a ti te llamaban. ¿Por qué? Bueno, he revisado muchas también. Reviso de todo para poder hacer los libros. Pues no, empecé pues a revisar la prensa como te contaba ahora y sí, me empecé a enamorar de revisar la prensa. Además uno viene acá, está silencioso, uno empieza a encontrar muchas cosas. Simplemente le empecé a tomar un gusto enorme a entender la historia de Colombia a través de la prensa. En ese como encuentro entre imágenes, propaganda, peleas que aparecen en las cartas al lector o comentarios que aparecen en las columnas, y ahí empecé como a hacer los libros inicialmente desde la prensa. Empecé como a cotejar el material de la prensa con la entrevista, que más que entrevistas son conversaciones que tengo con personas que han estado militando en esos procesos o que han estado escribiendo sobre esos procesos o que estuvieron presentes en esos hechos políticos. Entonces, ya lo que hago es que empiezo como a recortar partes de lo que aparece en la prensa, mezclarlo con la entrevista, mezclarlo con el libro publicado, y de esa manera voy construyendo todo el relato de los libros y también y sobre todo las imágenes. Y de ahí aparecen las acuarelas y las muñequitos, porque generalmente para cada uno de estos libros pues yo hago por lo menos 90 o 100 imágenes, y eso es difícil. Me encanta que algunos de los periódicos comunidad indígena, digamos de movimientos de oposición o de movimiento social, comunidad indígena, un periódico crítico, políticamente crítico como Zona, una revista como la Revista Alternativa, tiene unas propuestas gráficas muy bonitas, muy interesantes, que además yo también he usado para pensar mis libros. Esta Alternativa además tiene caricaturas, tiene fotografías, en algunos hay afiches. Entonces, por ejemplo, este es un afiche sobre el barrio Policarpa, que yo hice una animación y un libro sobre la historia del barrio. Yo había tenido en la infancia una amiga, hija de una amiga de mi mamá, que su papá es Policarpo, el actor de La Candelaria, que es hijo de una de las familias fundador él también pues del barrio, y un actor que ha hecho música y actuación en La Candelaria por muchos años. Entonces yo empecé a revisar el material del barrio Policarpa y dije, no, pues vamos a hacer un libro más bien sobre el Policarpa y sobre Poli y sobre la lucha por el techo y sobre la lucha por la tierra en Colombia, para poder construir esa animación y ese libro. Y en esa animación, en ese libro, la animación es sobre el barrio en general, sobre cómo fue la toma, cómo hicieron el proceso con el acueducto, cómo hicieron el proceso para la construcción de las distintas manzanas, lo que sucede en el Viernes Santo Sangriento, esa relación muy interesante con el Hospital San Juan de Dios. Entonces la animación es ese material, y ya el libro, que lo hice después de la animación, es un relato de la vida de Luis Hernando Forero y de cómo la historia del barrio Policarpa se intrinca con la historia del Teatro La Candelaria, y cómo este personaje, que es un niño, hijo de un carpintero, a partir de todo ese proceso político que se da en su barrio, pues que es un barrio autoconstruido, empieza un poco a militar desde la actuación y a hacer todo un trabajo, no sé si militancia es la palabra, más bien un trabajo humano desde la actuación.
Ando aquí, este es el archivo de revista Cromos. Sí, este es el archivo de Cromos, que hizo también un seguimiento pues muy interesante en términos de imagen a todo el proceso de la toma de la embajada. También algunas portadas muy complejas, ¿no? Sobre todo relacionadas con la representación femenina en los años 80. O sea, cómo se habla de la mujer que es la negociadora a través de la prensa. Entonces tiene unas portadas complejas, Cromos, pero tiene también unas imágenes increíbles del interior de lo que estaba pasando en la Embajada de República Dominicana. Entonces, hay un fotógrafo de apellido Guzmán, que es el fotógrafo que había contratado el embajador, porque ese día se celebraba una fiesta en la Embajada de República Dominicana. Entonces, el embajador había contratado un fotógrafo. Y ese fotógrafo queda como rehén dentro de la embajada cuando el M-19 se toma la embajada. Y el fotógrafo decide quedarse. Durante toda la toma. Durante toda la toma. Y le mandan los rollos fotográficos dentro de tubos de crema de dientes, dentro de tortas. Bueno, todo eso se puede leer en los libros de las personas que estuvieron allí, de María Eugenia Vázquez. Hay unas grabaciones en el Archivo General de la Nación. Bueno, las personas que han escrito sobre lo que sucedió, los mismos embajadores escribieron libros. Entonces, él hace pues fotografías del cotidiano. Entonces uno ve al nuncio apostólico barriendo en la revista Cromos, al embajador de Israel jugando alguna cosa con los militantes del M, bueno, ya las fotografías también de la prensa. Entonces Cromos hizo como un recorrido bien interesante de todo lo que fue pasando dentro de la Embajada de República Dominicana. Y esas son las imágenes que están acá. Lo que me ha pasado y lo que pues, me interesa también mucho de este trabajo es, bueno, por un lado lo que hablábamos ahora, y es que todo trabajo documental es como una historia abierta, ¿no? O sea, tú cuentas la historia y esa historia es susceptible de moverse de manera muy fuerte. Total. Por un lado, porque son muchas las personas que participaron de ella y que pueden traer nuevos relatos que la tensionan, pero por otro lado, porque como la urgencia del presente también la tensiona. Y estas historias tienen eso, y es que cada historia que yo escribo, que ilustro, pues queda pendiente un momento histórico que toca narrar para matizarla, para acompañarla, para hacerle justicia a uno, o de todas formas decir que esto tuvo unas consecuencias, ¿no? O sea, siempre es como una bola de nieve, ¿no? Bueno, entonces estos materiales, estos cuadernos, libritos, hacen parte del Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional y corresponden al fondo de Jorge Isaacs. Y son los cuadernos, los manuscritos, todo lo que Jorge Isaacs escribió, pero pues como lo escribió, digamos, de su puño y letra. Y es un material lindo y que conozco por un proyecto que hicimos con Juan Cárdenas, el escritor de Popayán, sobre el libro pues, La María de Jorge Isaacs, la novela que muchos de nosotros leímos en otras épocas en el colegio. Ya hoy dicen los estudiantes que ya no la leen. Nos hemos acostumbrado a que La María de Jorge Isaacs pues, es una novela romántica sobre una historia de amor de María y Efraín, porque María tiene epilepsia y María se muere y Efraín está tristísimo. Pero la propuesta que hacía Juan y que yo entré a dialogar con él desde la creación artística y también desde la selección de otros materiales, principalmente de cine y fotografía del siglo XX, era narrar la María desde estas otras mujeres que pueblan el libro, como Feliciana, que en realidad se llama Nay, que es una princesa
africana, como las mujeres campesinas que trabajan allí en la hacienda y que tienen, digamos, otras posibilidades en la construcción de sus vidas. Yo le proponía a Juan una revisión desde la perspectiva del libro de la transformación femenina entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, como esa mujer hacendada que hacía acuarelas, que ni siquiera tocaba una plancha, que digamos toda su vida era más una vida de contemplar y ser contemplada, ya no es posible tras la abolición de la esclavitud, tras el colapso de la economía hacendada, y como eso lo ha retratado en la figura de María y en el libro, a través de unas imágenes que construye Jorge Isaacs muy interesantes, que yo relacionaba, por ejemplo, con el momento en el que la hermana de María le corta las trenzas a María cuando María se ha muerto. Entonces ese pelo que tiene María hasta los tobillos ya no lo vas a ver tú a principios del siglo XX, porque la mujer del siglo XX tiene otras urgencias y otro modo de vida, inclusive a finales del siglo XIX. Entonces revisábamos todos estos materiales para empezar también a hacer un retrato del territorio caucano, para empezar a cotejar un poema como El Cauca de Jorge Isaacs, que mirábamos ahorita aquí en este manuscrito, con la manera en que hace Carlos Mayolo las tomas de los atardeceres caucanos en sus películas y en sus telenovelas, también las fotografías que hizo Fernel Franco de las haciendas caucanas, que algunas de ellas pertenecieron a Jorge Isaacs. Revisábamos con Juan estos cuadernos de viaje en los que se acerca Jorge Isaacs a las comunidades indígenas en Colombia y hace unos dibujos y unas imágenes súper bonitas, interesantes a lápiz. Y bueno, digamos que todo esto lo que permitió fue un mural de 300 metros que se hizo aquí en la biblioteca. Bueno, entonces yo me inventé hace 20 años ya una serie. No sabía que iba realmente a hacer una serie, era como algo en la mente. Yo quería narrar la historia de Colombia, principalmente de los movimientos de oposición, del movimiento social, del movimiento armado también. Yo pienso que como en una especie de intuición, como por la infancia que yo había vivido, yo nací en el año 83, entonces digamos que como que mi despertar a la conciencia y al recuerdo está muy vinculado como, por ejemplo, con el periodo presidencial de Barco, con todo ese proceso que se va a dar durante Barco y ya después pues la firma de los acuerdos y la Asamblea Nacional Constituyente, pero al mismo tiempo la entrada pues del narcotráfico, digamos, como al panorama del conflicto armado, pues que llegó a la ciudad de una manera tan fuerte. Yo creo que yo tenía como eso muy metido en mi cabeza sin hacer conciencia de eso nunca, pues, hasta el momento en el que decidí empezar a hacer estos libritos, que como te contaba ahora en la biblioteca, pues tiene que ver con que conozco a estas personas que están trabajando sobre falsborde. Yo quiero hacer una cosa que tenga que ver con el arte y que, digamos, en la que la pintura se pueda usar como herramienta, pero que salga un poco del mero discurso sobre el arte. Entonces decidí hacer La venganza de la historia, mi serie, ¿no? Los primeros libros que hice son unos libros sobre María Cano y sobre Camilo Torres.
La idea mía era que yo como que hacía un barrido de todo el siglo XX hasta llegar a la época que yo viví, ¿no? Marcada por unas cercanías de mis papás, no desde la militancia directa de ellos, pero sí desde sus amistades, desde sus opiniones políticas con estos fenómenos y con estas historias. Pero a mí nadie nunca me había explicado nada, ¿no? Como que yo no tenía una idea clara sí, como de la historia de Colombia más allá pues de la historia de la independencia y digamos más o menos hasta mediados del siglo XIX, que eso es tremendo, ¿no? Entonces cuando yo me empiezo a encontrar con la figura de María Cano, de Camilo Torres, con las luchas por la tierra en el Sinú, con la historia del surgimiento de los movimientos armados, etcétera, pues a mí como que la cabeza se me estalla un poco en relación con esas historias y decido hacer La venganza de la historia. Hoy, muchos años después, se han publicado 5 libros de La venganza de la historia. El primero es el libro de María Cano. El segundo es un libro sobre Camilo Torres, que tiene también 2 versiones. La versión que se hizo en el año 2007 y esta versión que la hice después de la firma, después del triunfo del no en el plebiscito. Entonces estamos en el marco del acuerdo de paz y propone pues Juan Manuel Santos este plebiscito para preguntarle a la gente sobre el acuerdo, etcétera, y triunfa el no. Y a mí eso me pareció, pues como que la cabeza se me fue al carajo, como de pensar cómo así, que además es en los lugares menos afectados por la violencia que la gente vota por el no, ¿cómo va a triunfar el no en un contexto como el contexto colombiano? Entonces lo que empecé a pensar era que había muy poca pedagogía para que las personas del común, nosotros, entendiéramos qué era el movimiento armado, por qué había surgido, etcétera. Entonces este es un libro que nuevamente cuenta la historia de Camilo, de su vida, cómo nació, bueno, el proceso pues con las guerrillas liberales, su mamá que era una liberal muy acérrima pues, pero va pasando por todas las reflexiones sociológicas que hace Camilo en torno al surgimiento del movimiento armado y narra también pues la historia de la Revolución Cubana y de todo el proceso político de Camilo en el Frente Unido. Lo ilustré así también en forma de acuarela porque quería que fuera como cercano a las piezas de Débora Arango, que es como una de las artistas que a mí más me gustan, pensando en Débora Arango como las acuarelas que retrataron el Bogotazo, porque digamos que el Bogotazo para Camilo Torres, que en ese momento era un sacerdote en ese no sé si se llamará monasterio, pues diocesano que queda ahí por la 7ª con 90. El tipo lo que dice es que él veía las llamas desde su cuartico del seminario, entonces como que el Bogotazo es también fuertísimo para él. Entonces así construí este libro, también basado grandemente en el libro de Joe Broderick, que para mí es como una gran historia de Colombia, alrededor de la vida de Camilo, pero también consultando archivos en Bucaramanga, en Amovi, que es el Archivo de Memoria Oral de Víctimas de la UIS, en México, en Colmex, que es muy bonito porque quien fue la secretaria y amiga íntima pues, de Camilo Torres, que es Guidmi Olivieri, ella después se exilia en México, o no se exilia, se va para México tras la muerte de Camilo, se casa con un hombre allá colombiano, también ex sacerdote, que se llama Oscar Maldonado, y ellos trabajan allá en México cercanos a otros personajes involucrados con los procesos de teología de la liberación y finalmente donan su archivo a Colmex. Entonces el archivo de Camilo Torres que está en Colmex tiene manuscritos de él anotados por él y por Guidmi Olivieri. Entonces es un archivo muy bonito. Y también un archivo en Medellín de unos muchachos escritores, jóvenes, sociólogos, muy cercanos a la teología de la liberación, que se llamaba Camilo Vive y ahora se llama Comuni.
como que la historia cambia en clave como de esas urgencias del presente, y estos personajes son unos personajes muy interesantes porque siendo pues totalmente pautados por asuntos ideológicos, son capaces de cuestionar la misma ideología, de darle la vuelta, de preguntarse sobre ella, sin ir como en una especie de tarea dogmática en torno a la ideología, y por eso sus vidas también son como muy interesantes para pensarlas en relación con el presente. El número 3 es el del barrio Policarpa, que es la historia pues, de Luis Hernando Forero. El libro y la animación es la historia pues, del barrio en general, de cómo llega esta mujer que se llama Rosa Buenaventura al muro del San Juan de Dios. Hace unos días fui al San Juan de Dios con una profesora que ha trabajado mucho sobre el Policarpa, que se llama María Elvira Naranjo, y desde adentro del San Juan se ve el muro contra el que pusieron las casas. Entonces las primeras casas del Policarpa están medio metidas dentro del San Juan en sus pisos de arriba, porque ellos construyen la primera hilera de casas pegada al San Juan. Entonces aquí se cuenta pues todo, cómo ellos llegan, cómo empiezan a armar esas casas, cómo empieza la pelea por ese terreno que le pertenecía al Instituto de Crédito Territorial, cómo empieza todo ese ejercicio también comunitario de defensa del techo, acciones de no violencia activa, que son como todas estas acciones comunitarias para pelear contra la policía, pero sin ejercer la violencia. Bueno, todo eso se cuenta acá. Y el libro pues sí es en voz de Poli. Yo le hice a él una larguísima entrevista que cotejé con materiales, en la que él va narrando él cómo llegó al barrio, quién era su mamá, que trabajaba en una lavandería, cómo ella entra en contacto con Pedro Salas, líder de Provivienda, cómo se va dando todo el proceso de poner la luz, el agua, etc. Y después cómo un día llega el Teatro La Candelaria a presentar La Ciudad Dorada, que es sobre también migrancia y lucha por la tierra, al barrio Policarpa, y él es un niño de 13 años y está sentado viendo la Ciudad Dorada, y el tipo dice, esa es la historia de mi vida. Entonces se acerca al Teatro Máximo Gorki, empieza a actuar en el Máximo Gorki, y del Máximo Gorki salta a La Candelaria siendo casi un niño a hacer la música de Guadalupe en los años 50 y a ser pues actor de La Candelaria hasta el día de hoy. Entonces ahí también se habla un poquito pues de lo que sucedió en Chile, de música también, de los distintos personajes pues, que han sido importantes para el Teatro La Candelaria. Y yo creo que a la final este libro de Policarpo, el 3 de la venganza de la historia, él es Poli, sí, espera, él, pues hace muchos años, ahora está de otra edad pues. Entonces este es el 3, el número 4 también lo hice en el marco de los acuerdos, es este. Se llama El ramo de olivo que no germinó. Muchos exmilicianos me han dicho, pues ex miembros de los movimientos armados, no solo milicianos, me han dicho, Gabriela, sí germinó, y la constituyente qué, y la elección popular de alcalde qué, ¿no? Como hay muchas cosas que se lograron en esos diálogos, pero lo que a mí me pasó fue que empieza la fase abierta de los acuerdos y bueno, nuevamente como una propaganda desde la televisión, digamos, del statu quo, pues, una propaganda, pues, contrapropaganda del proceso, ¿no? Y entonces pensar de qué manera hacer una pedagogía para que la gente sepa qué ha pasado realmente con estos acuerdos. Y entonces estaba un día yo con mi amada revista Alternativa y encontré un artículo ahí que se llama El ramo de olivo que no germinó. Y es un artículo en el que narran lo que pasó con los guerrilleros de los Llanos. Entonces que ellos negocian con Rojas Pinilla y el general Duarte Blum y no sé qué. Ya cuando llega el momento de cumplirle a ellos y que realmente cese todo ese proceso, bueno, se logra una negociación a sus pedidos, porque ellos tienen una plataforma política, los guerrilleros de los Llanos, entonces el gobierno incumple y las historias que ellos cuentan pues son súper tristes. Yo pensaba como toca hacer una pedagogía de los acuerdos en forma de libro. Y entonces yo quería hacer una tarea que era demasiado grande, era hacer la historia de todas las guerrillas del país, pero pues entre guerrillas, pequeñas columnas, etcétera,
son muchísimas, creo que son 32 en el libro de Darío Villamizar, que se llama Las guerrillas en Colombia, están todas. Entonces después como de 3 años de estar haciendo los cuadros, que son estos cuadros de cobre, porque yo quería hacer como unos íconos como de próceres, así como en materiales finos, pero que la pintura fuera muy cercana igual a la pintura como tradicional de las izquierdas, etc. Entonces después de estar haciendo esos murales, esas pinturas, perdón, de 3 años en esas, yo dije, no, pues ya se va a firmar el acuerdo y no tengo listos los libros, no, como que la historia era urgente. Entonces decidí hacerlo sobre 3. Esta es la historia de los guerrilleros de los llanos. Esta que es la historia del M. Entonces se cuenta la historia del movimiento, cómo se negoció y qué pasó. Y esta es la historia del movimiento armado Quintín-Lame, que es pues la única guerrilla indígena que ha habido en el país, que digamos deciden ellos armarse tras la muerte del padre Álvaro Ulcuecho Cue. Entonces es el número 4, que ese fue polémico. Nunca deja de ser difícil. Como este trabajo siempre es como, ay, pero ahora estamos en proceso de paz, Gabriela, le debe estar yendo del carajo. Siempre es difícil, por una cosa, por otra, por realmente como lo álgido de toda la información que está ahí. Siempre son de difícil circulación. Entonces este era como, pero ¿cómo así si estamos en el acuerdo de paz? ¿Por qué va a contar la historia de unos guerrilleros? No, pues precisamente por eso. Contar la historia no quiere decir hacerles una apología, es contar la historia, ¿sí? Que es como un cuestionamiento que a mí pues, me hacen todo el tiempo y siempre me toca como explicar. O sea, que yo esté contando la historia no quiere decir que esté vulnerando una víctima de este fenómeno o que esté diciendo que ellos hicieron solamente el bien. Estoy contando una historia, tratando de hacerlo con la mayor parte de aristas posible y simplemente pensando en que contar esa historia nos puede hacer un balance de lo que ha pasado en el país. Contar esa historia, y eso como una insistencia muy grande, no implica solo por contarla que sea un asunto apologético, ¿no? Y, bueno, entonces es el número 4 y el número 5 pues es el de la chiqui que nació el año pasado, en el mes de febrero salió del año 2024, después de mucha también como dificultad para hacerlo porque era un libro grande, gordo, ambicioso, a todo color, que cuenta la historia de Carmenza Cardona Londoño, que fue la negociadora por el M-19 en la toma de la Embajada de República Dominicana en el año 81. Esa toma pues se da en el marco, como les decía en la biblioteca, de un momento en el que ese tipo de acciones políticas se hacían para llamar la atención, las hacían los movimientos armados y de oposición para llamar la atención de la comunidad internacional. Entonces ellos la hacen como un llamado frente a lo que está pasando con el gobierno de Julio César Turbay y con el Estatuto de Seguridad. Y la toma dura 61 días y hay rehenes, embajadores de Israel, México, el nuncio apostólico, el embajador de Venezuela, el embajador de Egipto, bueno, unos personajes importantísimos. Y la historia de Carmenza es súper compleja porque ella, de ahí salen para Cuba, o sea, la negociación entre los guerrilleros y el gobierno culmina cuando Fidel Castro le dice a Turbay, mire, yo voy a mandar unos aviones para recoger la gente porque esto está muy tenso ya y esto va a terminar muy mal. Yo ofrezco al gobierno colombiano, no sé exactamente qué decía la carta, no, pero ofrezco esto al gobierno colombiano. La carta está publicada. Finalmente el gobierno después de 15 días dice que sí y entonces los guerrilleros se van para La Habana en un avión que ha mandado el gobierno y los embajadores retornan a sus países. En La Habana, estos guerrilleros están en una escuela guerrillera durante un año
la Chiqui, bueno, y varios militantes. Y después toma la dirección del M la decisión de que 2 grupos de ellos van a entrar por la Ensenada de Utría, por el Chocó, uno por la Ensenada de Utría y otro por Nariño. Van a atravesar la selva, en el caso de los de la Ensenada de Utría, y van a atravesar por entre Nariño los que están abajo y van a llegar a unirse a unos comandos en el sur. Entonces la idea es sí, como empezar a hacer trabajo de base en esa región del país. Y entonces estos muchachos, los que entran por Utría y los que entran por abajo, pues se van en unas lanchas desde Panamá hasta Utría, y cuando llegan pues no está el enlace que los tiene que recibir. Entonces viven una travesía, que es lo que narra Darío Villamizar en su libro Crónica de una guerrilla perdida, que es muy interesante. Entonces ellos empiezan a vivir esa travesía y dentro del Chocó, pero es como si nos mandan a ti y a mí al Chocó. Total. Sí, en el Chocó es el agua que cae, el agua que corre, es una zona selvática, hay animales. Por ejemplo, la Chiqui era una mujer de todas maneras de ciudad. Entonces lo que ellos empiezan a vivir pues es una travesía durísima, y el ejército los detecta muy rápido y los empieza a perseguir hasta que a ellos los matan y la Chiqui muere en ese combate. Pero lo que es muy bonito es que ella, en esa travesía, ella escribió un diario que me entregó a mí Darío Villamizar, y a partir del cual yo hice este libro. Yo estaba haciendo otro libro. Y un día fuimos a tomarnos un café con Darío y Darío me dice: Gabriela, es que yo te quiero mostrar una cosa. Y me da el diario y pues yo lo leí. El diario es pues impresionante porque es toda la travesía de ellos desde que desembarcan en la Ensenada. Ella va contando cómo están organizados, la comida, las dificultades que empiezan a tener. Hay uno de los compañeros de ellos que empieza a tener pues como unos delirios y unas angustias terribles. Todo eso ella lo va narrando, pero también los encuentros con la gente en los pueblos, ahí en el Chocó, y como ella es como una, no sé, Elizabeth Taylor de la televisión en ese momento, porque ella salió mucho por televisión. Entonces la gente en los pueblos la recibe, ella cuenta ahí que aplauden y que cantan. Pero también después va empezando a contar toda la dificultad y lo que pasó con el enlace, cómo matan a tal compañero de ellos y cómo los empieza a perseguir el ejército y que hay un helicóptero. Y el diario acaba unos días antes de su muerte. Cuando yo lo leí, el diario, entonces Darío me había dicho: haz una versión ilustrada del diario. Yo había leído también el libro que hizo Darío sobre la crónica de esta guerrilla que está perdida en el Chocó. Entonces yo le dije, pues le propuse, y era también como una propuesta dialogada con él: adaptemos una guerrilla perdida con el diario. Yo ilustro eso, pero lo mezclamos con una historia sobre la Chiqui que vamos a construir con la voz de sus amigas, de sus hermanas, de la gente que estuvo con ella. No en el Chocó, porque los sobrevivientes ya no... La carta de la mamá a Turbay. Esa me la entregaron las hermanas. Y el libro salió finalmente el año pasado y fue parte de un proyecto que se hizo con el Museo La Tertulia en el año 2024. En La Tertulia hice un mural de 400 metros, una cosa que fue muy linda, o sea, era muy grande.
Bueno, aquí estoy buscando unos tipos móviles. Relámpago es, bueno, una editorial, un espacio de diseño, un espacio de creación artística que crearon Valeria Giraldo y Andrés Fresneda. Y ellos tienen una imprenta de tipos móviles que yo he usado en distintos momentos para algunos de mis proyectos. Como hablábamos, en la Biblioteca Nacional, como que parte de la magia que he tratado de tener, sobre todo con los libros, ¿no? Y también con los murales y con la creación de las imágenes, es que la misma manera en que ellas están hechas, las estrategias y técnicas para hacerlas, pues estén relacionadas directamente con la historia que se está contando. Entonces el asunto, por ejemplo, del uso del mimeógrafo por los movimientos armados y los movimientos de oposición en los años 60 y 70, aquí se relaciona mucho con este modo de hacer imágenes, con los tipos móviles o con imprentas, digamos que no es la gran imprenta gigante pues, que se usa en un periódico de gran tiraje, sino más bien como modos de hacer imagen reproductible, que son económicos, fáciles, caseros. Nosotros somos cómplices de Gabriela y ha sido muy bonito como esta relación que hemos tenido de cómo convertir un trabajo que parte de una investigación que en la mayor parte de las fuentes es gráfico y fotográfico, se vuelve dibujo, se vuelve pintura, se vuelven murales y cómo en su paso final se convierte nuevamente en un proceso gráfico en donde las publicaciones son como el resultado de toda esa investigación. Entonces es como somos los cómplices de llevar ese ejercicio a una forma gráfica de representación para que lo sintamos no como una reproducción, sino como una propuesta gráfica. Digamos que cuando hemos trabajado con Gabriela es muy interesante ver cómo ella organiza como las paletas de colores, siempre va sacando como todos sus colores. Una vez, digamos como en un mural, va teniendo todos sus tarritos de colores, va haciendo las mezclas. Y parte de lo que hemos hecho es convertir ese proceso a un proceso de reproducción. Digamos que hoy en día la reproducción offset es una reproducción que se hace en 4 colores que sean magenta, amarillo y negro. Pero nosotros lo que tratamos es de entender y buscar cómo hizo Gabriela esas pinturas, esos dibujos y cómo los vamos a volver gráficos. Entonces no nos quedamos como en reproducirlo en 4 colores, sino en entenderlo, descomponerlo. Muchas veces es como, bueno, estas tintas como son, hacemos pruebas con diferentes colores hasta que logramos que el resultado sea parecido a la obra de Gabriela. Y eso es muy interesante porque los colores, al ser tintas directas, se vuelven mucho más vívidos y mucho más fuertes y más intensos. Entonces creo que eso ha sido como uno de los aciertos y una de las cosas interesantes como de las publicaciones que hemos hecho con Gabriela. A su vez, pues todos como cuando vemos esa publicación sentimos que tiene algo especial porque nos damos el lujo de decir, tal vez aquí se necesitan 2 azules diferentes e imprimimos en 5 tintas y hay 2 azules que son diferentes, un café, un verde, y empezar a ver cuáles son las diferentes mezclas que nos dan y sobre eso trabajamos. También, por ejemplo, en el caso de Roja Muy Roja, fuimos cómplices como en la parte de cómo vamos a colorear este dibujo, cómo vamos a encontrar como la forma de representación y crear como esos archivos digitales que finalmente se terminan convirtiendo en la publicación. Creo que eso ha sido como lo más interesante, lo más valioso como de este ejercicio de complicidad, amistad y trabajo en equipo, en donde lo que ayudamos es al paso final después de un proceso muy largo de investigación y trabajo. Digamos que un proceso de impresión en color son varios colores que caen unos encima de otros. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer
es descomponer esos dibujos que hace Gabriela o esas pinturas que hace Gabriela y entender cuál es la mejor forma de reproducirlo. Entonces finalmente termina por un lado saliendo la línea, por un lado saliendo unos colores, por un lado, digamos que empiezan a partirse eso que son las planchas y va saliendo toda la información por separado para que después cuando se imprima con cada uno de los colores vuelva y se arme la imagen. Cuando yo hablaba de que lo hacemos con colores directos, quiere decir que cada plancha se vuelve un sello, pero ese sello, digamos, tiene una tinta de un color particular, es decir, el color lo preparamos, lo escogemos para que nos funcione para toda la publicación y después se va armando y se va componiendo este proyecto. Que eso también lo que hace es que le da una unidad gráfica al proyecto, porque por ejemplo en el caso de María Cano, en el de Cuando tengamos la Tierra, las líneas tienen un color, la línea es azul o la línea es verde, pero ese verde no es un verde que está hecho por varias tintas, sino que es una tinta verde de ese color para que funcione. Entonces todo tiene la misma gama, todo funciona de la misma forma. Eso es como el ejercicio de descomponer y después componer. Cuando yo decía que somos cómplices de Gabriela, digamos como que en Relámpago lo que queremos es ser cómplices como de los proyectos, buscar la forma en donde esos proyectos tienen sentido, cómo se reproducen, cómo se hacen, cómo se cuidan, y también en la medida que tenemos los medios de producción, digamos que eso nos hace resistir como a otro tipo de paradigmas. Digamos que nuestro paradigma no es el de la rentabilidad, no es el de la eficiencia, tener el más tiempo, hacer la mayor cantidad de cosas en menos tiempo, sino es cómo cuidamos las cosas. Y creo que una cosa que es importante es que resistimos desde la lentitud, digamos como ante la sociedad que nos pide que seamos rápidos, que seamos eficientes. Queremos ser lentos, hacer las cosas bien, poderlas pensar y tal vez no hacer tantas cosas, pero que estemos satisfechos con lo que hagamos y que tenga un sentido en términos de que es un trabajo que para nosotros es importante, para las personas con las que trabajamos es importante y que valga la pena. Creo que me gustaría, si podemos de pronto con algunas palabras, sentar una posición política que para ti, pues para qué sirve todo este trabajo artístico y es que me lo dijiste en la biblioteca, esta forma particular de conocimiento, ¿no? Que más allá de las técnicas o de los espacios donde se exhibe, ¿Qué es? O sea, ¿qué es ese conocimiento? ¿Cómo se comparte y para qué sirve sobre todo? Bueno, yo lo que creo es que sirve inicialmente para el propósito básico para el que se creó La venganza de la historia, que es narrar la historia de Colombia, digamos, desde la perspectiva que no es común en los medios masivos ni en los colegios, etc. Pues narrar esas historias para las personas jóvenes y que esas personas tengan una otra cara de la moneda. Por eso el libro de Camilo, por ejemplo, no se llama La historia de Camilo Torres, es una historia, una de las muchas que se han narrado, pero una historia así construida desde una perspectiva que tal vez es más cercana a los archivos que ellos mismos produjeron, a las maneras en las que se narraron, etc. Entonces esa historia entra a colapsar, a mezclarse con las otras historias que sí hemos conocido y ahí tenemos una perspectiva mucho más completa, digamos, en torno a la historia del país, que es lo que yo constantemente siento, como la historia del país se cuenta desde un pedazo, falta un pedazo gigantesco, ¿sí? Entonces es necesario ir construyendo. Yo construyo una parte, Darío Villamizar construye otra parte, ahorita
bueno, hay un montón de personas haciendo arte y cine, también sobre el conflicto. Cada uno va como aportando su pedazo y con todos esos pedazos construimos una historia más rica que nos permite también dialogar, digamos, sobre un horizonte más común. Porque si la historia que a ti te contaron es una y la mía es otra, y siempre están chocando y yo no conozco la tuya ni tú la mía. Ampliar las perspectivas. Exacto, no hay no tenemos ni siquiera un punto desde el cual empezar para empezarnos a construir, ¿no? Entonces, yo creo que esa construcción sí es lo que permitiría de pronto unos diálogos cercanos a lo que algunos llaman paz. Bueno, Gabriela, ha sido un placer conversar contigo y poderle compartir a un público de la televisión pública en Colombia todos estos procesos y estas fuentes de investigación, que esperamos que este programa pues sea una capa más, que continúe así como todas las ramas por las que uno se va cuando acude a un archivo de prensa, pues que este programa pueda ser una rama más y que invite a más personas a investigar y a interesarse por estos temas que nos has traído y tu forma particular de tratarlos. Así que mil gracias y desde acá te digo que este programa es tu casa y que ha sido un placer tenerte acá. Muchas gracias a ti, Salvador. Muchas gracias. Gracias. Señal Colombia, la señal de la paz. Ministerio TIC,